Permiso para grabar. Sí, gracias, doctora, ya quedó. Ay, pues antes que empiecen, tu invitado, Rodrigo, me dijiste que la licenciada es Daniela. Sí, doctora. ¿La Ay, presentamos? sí, por favor, preséntala con Bueno, todos. que se presente. Ok. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una experta en el tema del que vamos a hablar. Ella es de una disciplina diferente a la nuestra, puesto que será una perspectiva desde el derecho. Ella es, pues, la licenciada Daniela Anaí Tapia García, mi hermana, que el día de hoy nos va a hacer el favor de ahondar en algunos conceptos y, pues, también traer algunas nociones para esta exposición. Pues buenas tardes, chicos, yo soy Daniela, como ya les dijo Rodrigo, soy su hermana, soy licenciada en Derecho y pues me especializo en lo que es la materia laboral. Entonces, para este tema que es justamente la medicina laboral, a Rodrigo le pareció importante que hiciera una contribución desde mi perspectiva legal para añadirle otros datos y otra, pues sabor a su presentación. Entonces, vamos a hacer nuestro trabajo y espero que les guste. Si tienen alguna duda, pueden expresarla con confianza. Gracias. 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 Muchas gracias, licenciada, por apoyarnos con este tema. Ok, pues, todo suyo. Todo nuestro, bueno, perfecto, entonces iniciamos y ahí va. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son los antecedentes de la seguridad social en el derecho laboral mexicano. Siguiente, por favor. Los primeros antecedentes que se tienen acerca de lo que es la seguridad social en el derecho mexicano son desde 1904 con la expedición de la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México y posteriormente en 1906 con la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León. En este momento hay que tener en cuenta el contexto histórico, que los trabajadores realmente tenían unas condiciones de trabajo deplorables, no estaban como tal establecidas estas condiciones, entonces los patrones solían ser muy abusivos. Es por eso que en materia laboral tendemos a utilizar lo que es una justicia aristotélica. Esto quiere decir que la justicia aristotélica trata de tratar a los iguales de manera igual y a los desiguales de manera desigual. En esta materia, que es laboral, se considera al trabajador que está en desventaja con relación al patrón, porque el patrón tiene el dinero, los medios de producción. En ese caso, se trata en las juntas de llegar a un punto medio apoyando al trabajador para que éste pueda conseguir lo más desde su punto de perspectiva, ¿no? En esta ley se va a reconocer por primera vez la obligación que tienen los patrones, tomemos en cuenta que es 1900, de pagar por los accidentes o las muertes de los empleados durante sus jornadas laborales. Pero no es hasta 1917 que en la Constitución se integran algunas cláusulas de seguridad social, como son los artículos 3, 73 y 123. El artículo tercero ya lo conocemos, es el que se referente a lo que es la educación. En este establece la gratuidad de la educación. El 73, que nos dice acerca de aplicar medidas sanitarias preventivas para los casos de pandemias o de enfermedades exóticas, que es básicamente lo que estamos viviendo en este momento gracias al COVID-19, y el establecimiento de cajas y seguros populares. En ese momento, las personas no tenían lo que es un seguro de vida. Entonces, en estos se establece por primera vez un seguro de invalidez, un seguro de vida o lo que pusieron como una cesación involuntaria del trabajo. Esta cesación involuntaria del trabajo es lo que hoy conocemos como indemnización por despido injustificado en materia laboral. En esta constitución hay que tener en cuenta que México es un pionero. De hecho, muchas de las constituciones están basadas en esta constitución porque México es el primero en tomar en cuenta la seguridad social.
en su constitución. Entonces, la constitución francesa también retoma nuestra constitución de 1917 para crear sus bases, y así otras constituciones alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Bueno, para 1929 se considera también que en el artículo 123, que es el que como tal nos da todo lo relacionado a la materia laboral, hay la necesidad de establecer la seguridad social, ¿no? Entonces se crea la idea de la ley del seguro social. Esta posteriormente va a regular todo lo que es referente a la materia. Y también se da la necesidad de poner en una cláusula dentro de esta ley la existencia de un sistema que nos permita atender lo que son los accidentes de trabajo o las enfermedades. Es un seguro de enfermedades. Ahí es donde surge lo que es la idea del IMSS, pero no es en este momento que se va a desarrollar. En 1917 surge lo que es un departamento de salubridad, y en 1938 surge una Secretaría de Asistencia Pública. Estas posteriormente se van a fusionar y van a dar origen a lo que pues nosotros conocemos como un antecedente, que es la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública. En esta se tratan cosas acerca de las cajas de seguros populares y todas esas cosas, pero todavía no hay la existencia de pensiones. En 1943, durante el sexenio cardenista, finalmente se promulga la ley del Seguro Social, y en esta se establece el Instituto del Seguro Social, que es lo que conocemos como IMSS. Y en esta también más adelante tiene una evolución lenta, porque no consideraba a todos los trabajadores. En un principio, a pesar de que el Seguro Social se convierte en materia de salud en la institución más importante, no consideraba a todos los trabajadores, pero sí contaba con algunos de los siguientes beneficios, que son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y no profesionales. ¿En qué se dividen las enfermedades profesionales y no profesionales? Las enfermedades profesionales son las que derivan de la prestación de servicios, como en este caso podría ser las refinerías de Pemex. Las personas están expuestas a grandes cantidades de ruido, entonces tienden a perder el oído. Esa es una enfermedad profesional. Las enfermedades no profesionales podrían ser otras, como por ejemplo una gripa o diabetes, ese tipo de enfermedades. También considera la maternidad, la vejez, la muerte y la cesantía involuntaria en edad avanzada. Ese nombre se le daba antes de las pensiones. Estos seguros son llevados a cabo mediante contribuciones tripartitas. Estas contribuciones tripartitas quiere decir que el Estado, el trabajador y el empleado son los que contribuyen. Por cada peso que el trabajador da uno el Estado y uno el patrón, lo cual quiere decir que de una contribución que era de 1 peso se convierte en 3. Y esto beneficia en su mayoría a los trabajadores. Les digo que la ley mexicana es muy protectora de los trabajadores. Siguiente, por favor. Ok, los avances eran lentos en materia de seguridad social, y solo los empleados públicos en un principio contaban con las pensiones y las manejaba la Secretaría de Hacienda. La gran faltante de estas leyes era más que nada que no se contemplaban las medicinas ni la atención médica dentro de estos seguros. Y tras años de reforma, la cobertura que originalmente se reservaba a los trabajadores se fue extendiendo hasta que los seguros incluían a lo que son trabajadores, campesinos, no asalariados y familiares de los trabajadores. En 1929 se plasma en el artículo 123 la necesidad de crear una ley que también proteja a los trabajadores del Estado. Esto quiere decir que finalmente se considera a lo que es la burocracia, hoy lo conocemos como la burocracia, dentro de las personas que tienen que estar aseguradas, y se crea lo que es el apartado B del artículo 123 constitucional. En este se va a crear también una ley reglamentaria de este artículo, que es la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, y aquí se va a ver toda la materia laboral de los trabajadores del Estado, como son los trabajadores de la Cámara de Diputados, senadores, el Banco de México, el ISFAM. En 1959, y durante la presidencia de Adolfo López Mateos, es donde pasa todo esto, y también se promulga la respectiva ley reglamentaria y se crea el ISSSTE.
Hay además otras instituciones que nos van a permitir, bueno, brindar seguridad social a sus trabajadores, como son el ISFAM, que es el Instituto del Seguro Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Pemex, que también es conocido por tener su propio sistema de seguridad social para sus trabajadores, cuenta con sus propias instalaciones hospitalarias. En su momento, Luz y Fuerza del Centro tenía convenios con determinados hospitales o lugares de recreación, porque la seguridad social también incluye lo que es la recreación y actividades culturales. Es un contexto amplio de bienestar lo que brinda la seguridad social, especialmente en México. Y Luz y Fuerza del Centro contaba con estos convenios, entonces también tenían su propia regulación en cuanto a seguridad social. Y pues ahora lo que es la CFE o Comisión Federal de Electricidad, que mantiene pues las prestaciones que tenía lo que es Luz y Fuerza del Centro, pero tienen un nuevo nombre. Ok, para entrar en materia, pues entonces ahora vamos a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo y los apartados que son correspondientes, o mejor dicho, importantes a la salud. El primer apartado que debemos tener en cuenta es el título primero o de los principios generales. En este caso les traje algunos de los artículos más destacados sobre los que posteriormente se va a basar todo. Primero, el de donde surge todo, el artículo primero que vincula directamente a la ley con el artículo 123A de nuestra Constitución. Necesario de saber el artículo 2 que nos garantiza o nos dice que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción, es decir, nuestro patrón, y la justicia social, teniendo como principio o como objeto propiciar el trabajo digno. Y este trabajo digno va a ser un trabajo aquel que pues procure la dignidad humana de nuestro trabajador, que no sea discriminativo por cualquier razón que se les ocurra, que favorezca el acceso a la seguridad social, como se les había descrito anteriormente, y pues la remuneración justa. Obviamente, esto también, y el apartado que más nos va a llamar la atención aquí, que es que se cuenten con condiciones óptimas en estos centros de trabajo que garanticen la seguridad e higiene. El artículo tercero, y que va a cobrar importancia en el título quinto, que vamos a ver en un momento, y que dice que el trabajo es un derecho y un deber social de todos. Bueno, no es un artículo de comercio, no se puede negociar con él, y pues en todo momento se va a exigir un respeto para las libertades de quien lo presta, o sea, el trabajador. Así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Obviamente, yo creo que todos ya están pensando en a qué se refiere. Debe efectuarse, pues obviamente, en condiciones que aseguren la vida digna para él y todos a quienes dependen de él. Y el artículo séptimo, que nos habla sobre las garantías a los trabajadores nacionales. Cada empresa, cada industria debe contar con al menos el 90% de los trabajadores mexicanos, y en este caso, la única excepción a esa regla es que todos los médicos laborales deben ser de nacionalidad mexicana, que se puede leer en el último. Finalmente, para títulos y para términos de todo esto, ¿qué es un trabajador y qué es un patrón? Bueno, están en los artículos 8 y 10 respectivamente. El 8 dice que pues un trabajador es una persona que presta a otra un trabajo subordinado, que puede ser mental, intelectual o de generación de cosas, ¿no? Que requiera un cierto grado de preparación técnica. Y el 10, que un patrón pues va a ser aquel que tenga a su cargo uno o varios trabajadores, y si este trabajador tiene a su cargo otros, te convierte también en patrón de los mismos. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de lo que es el título cuarto, que son los derechos y las obligaciones de los trabajadores y los patrones. En este capítulo también se encuentran lo que son las prohibiciones. Me gustaría recalcar en este punto que todas las leyes se complementan. Eso quiere decir que cuando algo no está regulado en una ley, nos va a redirigir desde los primeros artículos a otra ley para que la complemente y las lagunas estén rellenas. En este caso, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
son complementarias. Estas son reglamentarias ambas del artículo 23 constitucional. Eso quiere decir que en el derecho nosotros no podemos apegarnos a una ley únicamente, porque todas están interrelacionadas y todas nos sirven para apoyarnos en determinados momentos. Considerando esto, los derechos y obligaciones que voy a mencionar a continuación aplican de manera general para todos los trabajadores, y en caso de que algo no esté expresamente especificado en una ley, pues se va a regular conforme a esta, que es la federal, que por su jerarquía tendría mayor injerencia en todo esto, en todos los asuntos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar de las obligaciones y las previsiones de los patrones. Primero que nada, les voy a aclarar que estas fracciones se las mencioné ahí en lo que es la presentación, pero se las voy a ir leyendo directamente de la ley, porque en lo que es la materia laboral y en muchas de las materias como materia penal se aplica lo que es el estricto derecho. ¿Qué quiere decir el estricto derecho? El principio de estricto derecho nos dice que la ley se va a interpretar conforme a la letra. Esto es, que lo que está escrito en la ley es lo que literalmente van a interpretar los jueces o magistrados que estén a cargo del caso. En este caso, vamos a dirigirnos al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos menciona las obligaciones de los patrones. Obviamente tenemos todas las disposiciones aplicables en lo que es el resto de la ley, como la expedición de un contrato a los trabajadores, el respeto por las jornadas laborales, la contratación de menores, las cláusulas para contratar menores de edad. Todas esas están incluidas en estas obligaciones, pero estas son más específicas respecto a otras prestaciones, y en este momento les voy a mencionar solo las que tienen que ver con lo que sería la salud. Tenemos la fracción segunda, que es pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Esto quiere decir que a ningún trabajador se le podrá pagar menos del salario mínimo que está establecido en el país, y de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Algunas empresas tienen determinados índices de contribución, entonces los trabajadores tienen que contribuir, tienen un ISR diferente, y también tienen diferentes cuotas para el seguro social. La siguiente fracción es la fracción 16, que dice instalar y operar fábricas, talleres, oficinas, locales y demás en lugares en que deban ejecutarse labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Para esta fracción lo que se pretende es que se den condiciones laborales que sean dignas de los trabajadores. Es decir, justo en esta pandemia, no tiene que haber determinada cantidad de personas en determinados metros, tiene que haber gel antibacterial en todo momento. Este tipo de disposiciones se tienen que cumplir. Claro que durante el resto del tiempo que no había pandemia, había otras disposiciones, que hay normas oficiales para la operación de todas estas fábricas, empresas, que tienen que seguir durante todo el tiempo. La fracción 16 bis dice contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de personas con discapacidad. Aquí ya se está haciendo lo que es la inclusión, porque a las personas por ningún motivo, ya sea nacionalidad, género, raza o discapacidad, se les puede negar el acceso a un empleo. Y se tienen que tener las condiciones para que estos puedan cumplir con sus funciones. La fracción 17 dice que cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo momento de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Esto nos quiere decir que en todas las empresas tienen que estar preparados para que en cualquier momento de presentarse un siniestro, como no sé, una caída de un andamio, un desmayo, tienen que estar listos y con personal suficiente para atender este tipo de situaciones. La 18 nos dice, fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos.
No sé si han notado, pero recientemente en las empresas hay a la entrada un señalamiento que dice que estamos en pandemia, que hay determinados riesgos, que se tiene que tener cubrebocas en todo momento, el uso de gogles, gel antibacterial, pasar por los arcos desinfectantes. Todo eso tiene que estar exhibido en lugares donde los trabajadores puedan tener acceso a leerlos en todo momento, ya sea que estemos en pandemia o no, porque hay otras normas que se tienen que seguir. Por ejemplo, en la preparación de alimentos se requiere que los que trabajan en cocina siempre se estén lavando las manos, que los que llevan los alimentos a la mesa también siempre se estén lavando las manos. También tienen que tener acceso a estos contratos colectivos de trabajo, porque cuando entras a trabajar a una empresa, normalmente firmas un contrato de trabajo, no siempre son particulares, eso quiere decir entre tú y el patrón, sino que a veces puede marcar a más personas, como por ejemplo todos los trabajadores con la empresa, y esto te brinda las mismas prestaciones que a todos, y en todo momento el trabajador puede exigir tener conocimiento de este. También se tiene la 19, que es proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista un periodo de epidemia, que es nuevamente lo mismo que estamos viviendo en este momento. Tienen que tener su gel antibacterial, etcétera. Tenemos la 19 bis, que dice: cumplir con las disposiciones en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Este es específicamente el caso en el que estamos viviendo en este momento. Cuando empezó la pandemia y cuando se empezaron a cerrar las cosas más o menos por el mes de abril, se publicaron unos decretos en el Diario Oficial de la Federación en donde decía que las personas que tenían riesgos mayor a contraer la enfermedad, como personas con hipertensión, mujeres embarazadas, personas con sobrepeso, tenían que resguardarse en su casa y trabajar en home office. Hubo algunas empresas que no estuvieron respetando eso y en este caso, esta fracción nos podría ayudar a que para llevar un caso laboral ganara, porque en materia laboral la carga probatoria la tiene el patrón. Esto quiere decir que cuando se demanda algo, el patrón tiene que comprobar que siguió con las especificaciones, en este caso de una declaratoria de emergencia sanitaria, eh, y si el patrón no puede probarlo o se prueba que el despido fue injustificado porque, por ejemplo, el señor tenía sobrepeso y no podía trabajar desde su casa porque su trabajo le requería que estuviera presencialmente. Si en este caso el patrón lo despidiera y el trabajador decidiera acudir ante la Junta de Trabajo alegando un despido injustificado, debido a que en ese decreto se especificaba que se tenía que mantener la relación laboral con goce de sueldo, el patrón tendría que probar que el despido fue justificado. ¿Cómo? Podría probar que el trabajador se ausentó más de 3 días seguidos sin ningún tipo de justificación. Hay diversas formas de probarlo. En este caso nos habla de justamente la actualidad de lo que está pasando en México. Y tenemos la fracción 25 que nos dice: contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionar los equipos y útiles indispensables. Este artículo nos habla más que nada de la responsabilidad social. Las empresas, no sé si lo han notado, que cuando una empresa llega a un lugar nuevo de trabajo a fundar una planta, empiezan a arreglar los lugares aledaños como jardines y parques y a habilitarlos. Esto nos habla de empresas con responsabilidad social que hacen que la comunidad, a pesar de que tienen una nueva empresa en el lugar, puedan gozar de las áreas verdes y se tienen que mantener. Y también esto les sirve a sus trabajadores porque se propicia un ambiente que fomente el deporte para la salud integral y la cultura, como actividades de teatro, recreación, juntas con la familia, actividades de ese tipo. La fracción 27 nos dice: proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. En este caso hay artículos que nos hablan específicamente acerca de los casos de maternidad y de cómo se van a llevar los plazos en los que una mujer puede ausentarse antes y después de la maternidad, los derechos que va a tener para amamantar, etcétera. El 27 bis nos dice: otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en caso de adopción de un infante. Este artículo, bueno, esta fracción bis es añadida recientemente porque se habla de la igualdad y de una paternidad responsable. Entonces, los padres que acaban de tener un hijo también tienen derecho a gozar de su paternidad y por eso se les da esta nueva prestación.
Para la fracción 31 se dice implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención a casos de violencia u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Como veníamos diciendo, son problemas de la actualidad que se tienen que tratar y se crean algunas veces en las empresas, algunos sectores que están directamente relacionados a verificar todos los casos de violencia de género para prevenir este tipo de cosas, o el hostigamiento, pero recordemos que esto también se puede dar en contra de los hombres. Entonces, en general es hostigamiento o acoso sexual. Y las prohibiciones las tenemos en el artículo 133, que la primera nos dice, negarse a aceptar trabajadores por razón étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Como ya lo mencioné, se fomenta la inclusión. Eso también es de reciente creación. La fracción 11 nos dice presentarse en el establecimiento en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante. Obviamente nadie puede trabajar bajo esas circunstancias. Realizar actos de hostigamiento o acoso sexual en contra de cualquier persona en el lugar de trabajo. La 13 nos dice permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. La 14 nos dice exigir la presentación de certificados médicos o de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Y de hecho, en lo que es la ley de servidores públicos, nos dice que para el caso de un ascenso se debe tomar en cuenta la capacidad, la antigüedad y también se tiene que tomar en cuenta si una persona es el único pilar de su familia, es decir, la única fuente de ingresos para su familia, y en ese caso se le va a dar preferencia. Por ejemplo, este artículo se podría relacionar con esta fracción porque si es una mujer embarazada, como va a ser el único pilar, si se comprobara que es el único pilar de su familia, como por ejemplo una madre soltera, se le daría preferencia para el goce de un ascenso en pro del bienestar de la calidad de vida de este bebé. Dice la fracción 16, dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con declaración especial de ausencia en términos de lo establecido en la legislación especial en la materia. Esto quiere decir cuando una persona de repente desaparece, hay desapariciones forzadas, todos lo sabemos en México, hasta que no haya una declaratoria de ausencia que esté aprobada por un juez, el trabajador no puede darlo de baja ni despedirlo. Y pasamos a la siguiente, que son las obligaciones de los trabajadores y también las prohibiciones a los trabajadores. Las obligaciones se encuentran en el artículo 134 y nos dice que una de sus obligaciones en la fracción octava es prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Esto es un deber más que nada de observancia, que si un trabajador ve que están en peligro, hay fuego, tiene el deber de avisarlo y de tratar de ayudar a todos sus compañeros para que todos puedan salir de esta situación. La fracción 10 dice someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes de la empresa o establecimiento para comprobar que no padece alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. En el caso de las enfermedades de trabajo, hay una legislación en la cual se les puede dar un pensionamiento más temprano de la edad debido a esta condición y dependerá de su situación mucho de la cantidad por la que van a ser pensionados. La fracción 11 nos dice poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. En muchos trabajos se comparten lo que son duchas, baños y otras cosas. Y en caso de que alguien tuviera una enfermedad contagiosa, si se cortara y otro corriera en su auxilio y no supieran de esta enfermedad, podría generar contagios. Y el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento. Entonces se tiene que tener esto muy en cuenta porque cualquier enfermedad contagiosa que se tenga, se tiene que poner en conocimiento del patrón. Y la 12ª es comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios de los intereses y las vidas de su compañero de trabajo o de los patrones. Esto quiere decir que si un trabajador advierte de un riesgo en el trabajo, por ejemplo, una pared que se está cuarteando o algo así, tiene el deber, otro deber de observancia, de avisarlo a su patrón para que se tomen las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de accidentes. Y sus prohibiciones se encuentran en el artículo 135 y la fracción cuarta dice presentarse al trabajo en estado de embriaguez, igualmente bajo efecto de sustancias.
Y la fracción quinta nos menciona presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista una prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. En este caso, los patrones tienen el derecho de, si es, por ejemplo, trabajo con maquinaria pesada, decidir si el trabajador está apto o no para llevar a cabo su empleo y no poner en riesgo a los demás, porque el patrón tiene este deber de observancia de velar por la seguridad de todos los demás trabajadores. Y bien, como les había mencionado, tenemos un título quinto que está dedicado especialmente a las condiciones que pudieran vulnerar la igualdad para las mujeres. En este caso se denomina el capítulo Trabajo de las mujeres. Y bueno, el primer artículo que tenemos es el 164, que dice que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Lo dicho y recordando, pues acá tenemos que hacer el balance en pro de nuestras trabajadoras y esto se vincula directamente con el embarazo y así queda especificado en el artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Y bien, los artículos 166 y 167 nos hablan que una mujer no puede estar en un área de trabajo riesgoso o trabajando en condiciones insalubres, siempre que se encuentre en embarazo o bien lactancia. ¿Qué se considera para estos términos unas condiciones insalubres o peligrosas? Que es lo que estipula el artículo 167, pues el trabajo y el contacto con agentes químicos, con agentes físicos como la radiación ionizante o aquellas situaciones que pudieran poner en peligro la integridad de cualquiera de los dos. El artículo 168, que se vincula precisamente con este tema de la novedad, que es pues la pandemia, que ha estado asolándonos por ya todo un año, dice que ellas tampoco pueden laborar en ambientes o cuando existan las restricciones sanitarias, por lo cual deberán ir a su hogar con goce de sueldo de al menos hasta un mes de salario mínimo. Y bueno, todo esto, todos estos artículos garantizan que en todo este tiempo en el que la mujer no labore, no se sufra un perjuicio a su salario, a las prestaciones o a los derechos. Uno de los derechos sería pues el derecho de antigüedad. El salario pues tiene que seguir recibiendo las prestaciones y lo mismo el resto, como la atención, la seguridad social, etc. El artículo 170 pues habla sobre que los derechos de las madres. Y estos derechos, el primero de ellos, aquí, bueno, ahí me equivoqué y le puse dos, pero es uno, dice que ellas no podrán ser sometidas a horarios o actividades que les provoquen estar mucho tiempo de pie o bien realizando cargas o trabajos forzados. El derecho número 2, bueno, la fracción 2 de nuestro artículo 170 nos dice que la mujer tiene derecho a 6 semanas previas al parto, a un pues, descanso, digamos, o ausentarse de sus labores y hasta 6 semanas después del parto, pudiendo en cualquier momento de ese tiempo notificarle a su patrón y directamente emplearlas, o bien sea pasando hasta 4 de esas semanas previas a la porción postparto para estar pues más tiempo ya con el producto, como sabemos. Llegando esto a un límite de máximo 8 semanas posteriores al parto. El artículo 170 en su fracción 3 nos dice que se va a prorrogar el tiempo necesario, descanso o esta necesidad de reposo que pues tendría sin que se vea afectada pues la trabajadora hasta por un año. Y bueno, en la fracción 2 bis nos dice que también en los casos de adopción por parte de la madre se otorgará un descanso de 6 semanas.
pues para que esté en contacto con su hijo, ejercer una maternidad. Bueno, la fracción cuarta nos habla acerca específicamente de la lactancia y nos dice que se debe garantizar durante los 6 meses que son de obligatoriedad la lactancia, al menos 2 reposos extraordinarios por día de 30 minutos para que ella ejerza esta lactancia, que debe ser llevada a cabo en un lugar garantizado por el patrón, la empresa, que en las condiciones de higiene y de salubridad pertinentes, o bien que puede optar por reducir su jornada 1 hora, que se correspondería con ese tiempo. El artículo quinto, que ya habla específicamente el quinto, bueno, la fracción quinta, sexta y séptima ya hablan específicamente sobre las remuneraciones. Y dice que durante los periodos de descanso, a que se refiere pues la fracción 2 que hablamos previamente, en el caso de la maternidad, se pueden prorrogar y se tendrá derecho en esos casos a un salario íntegro, y en el caso de que se prorroguen, pues sabemos que por tiempo indefinido, sin que eso sea una, bueno, sin que eso acarree repercusiones, tendrán derecho al 50% de su salario en no más de 60 días. En la fracción sexta se dice que al regresar al puesto, bueno, tienen derecho a regresar al puesto que desempeñaban antes de el parto, o bueno, de iniciar su labor como madre, y pues siempre que no haya transcurrido más de 1 año desde ese evento, lo que les mencionaba hace un rato. Y la fracción séptima dice que tiene derecho a que este tiempo se compute dentro de la antigüedad. O sea, esto va a contar, no se va a tomar como un tiempo de descanso y que no estuvo realizando una actividad laboral, no, esto también cuenta. Y finalmente los artículos 171 y 172, que van muy de la mano, garantizando pues el 171 que existan guarderías que propicie, bueno, que proporcione el IMSS en caso de ser necesarios, y que en el 172 siempre haya un asiento disponible para estas madres en nuestro ambiente de trabajo. Y finalmente, uno que no les anexé aquí, pero que es digno de recordar porque se vincula directamente con la ley del Seguro Social, es el artículo 173, que dice que todo padre o madre de un niño que tenga diagnóstico de cáncer tiene el derecho a tener un descanso para acompañar en sus tratamientos en la convalecencia o pues en las circunstancias de crisis a su hijo. Bien, ahora vamos a hablar del título 9, que se enfoca como tal en los riesgos de trabajo. Pues a la siguiente, por favor. Aquí pues vamos a tener ciertos conceptos. Riesgo de trabajo. ¿Qué va a ser un riesgo de trabajo? Va a ser un accidente o alguna enfermedad, pues a las que se van a encontrar expuestos los trabajadores en ejercicio de su trabajo. El accidente de trabajo, va a ser la lesión orgánica o alguna perturbación o alteración funcional, ya sea inmediato, posterior, o también se va a incluir aquí la muerte y la desaparición derivada por un acto de pues, delincuencia que se van a producir pues, durante el ejercicio del trabajo, ¿no? Ya sin importar el lugar y el tiempo en que se preste, siempre y cuando sean durante el ejercicio del trabajo. Y también vamos a tener otro concepto que va a ser el de enfermedad de trabajo. Va a ser un estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el ejercicio del trabajo. Cabe mencionar, es importante recalcar aquí, que los accidentes que se van a producir al trasladarse el trabajador de su domicilio al trabajo, del trabajo a su domicilio, también se van a contar como accidentes de trabajo. El patrón va a ser responsable de la seguridad y de la higiene y de la prevención de los riesgos del trabajo. Debe de estar al tanto de las normas oficiales que se instauren y tiene que acatarlas porque es el responsable de todo lo que suceda pues, dentro de su institución laboral. La siguiente, por favor. Bien, y los riesgos que se pueden producir debido a un accidente de trabajo, vamos a tener igual otros conceptos, que va a ser una incapacidad temporal. Esta incapacidad temporal va a ser la pérdida de las facultades o de las aptitudes, ya sea de manera parcial o de manera total, pues para que la persona pueda desempeñar su trabajo, pero solamente por un tiempo, por eso es temporal.
Y tenemos otro que es incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial va a ser la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Tenemos otro, incapacidad permanente total. Este de incapacidad permanente total hace énfasis en el que la persona va a perder las facultades para realizar ese trabajo o cualquier otro trabajo por el resto de su vida, o sea, a comparación con la permanente parcial. En la permanente total va a ser para cualquier trabajo y para toda su vida, o sea, ya no va a poder trabajar. Y el siguiente va a ser una desaparición derivada de un acto delincuencial y también se incluye aquí a la muerte. El siguiente, por favor. Bien, los trabajadores que pues sufran un accidente de trabajo o que se encuentren en riesgo de trabajo, pues van a tener derecho a lo siguiente, a una indemnización, que va a ser esta retribución económica que se va a dar por la labor que han realizado, asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, prótesis y ortopedia, esto dependiendo del accidente o de la enfermedad pues, que se presente, hospitalización y pues también acceso a medicamentos y material de curación. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las indemnizaciones, estas tienen que pues darse directamente al trabajador, si éste se encuentra vivo. Si éste está muerto, pues, o éste murió, durante el ejercicio del trabajo se le puede dejar o se puede indemnizar a las personas que estén pues al cuidado de éste, o si éste tenía hijos y sus hijos eran menores de edad, también, o si sus hijos eran mayores de edad, pero sus hijos tenían una incapacidad pues lo mencionan como de más del 50%, también se les va a dejar a ellos la indemnización. Esta indemnización se va a establecer en base al salario diario del trabajador y también van a influir los aumentos del salario que se den posteriormente. Con esto entendí, no sé si esté en lo correcto, que si tú ya indemnizaste a un trabajador y posteriormente se aumenta el sueldo, pues tú le debes de aumentar la indemnización. No debe de ser inferior al salario mínimo, esto va a depender de la zona geográfica en la que se encuentre y va a depender del salario mínimo que se dé o que se esté establecido en esa zona geográfica. Y también va a depender del grado de discapacidad. No va a ser lo mismo que un trabajador se esguinzó el tobillo a que pues le hayan amputado como tal la extremidad, ¿no? A estos pacientes a los que se les realizaron amputaciones, pues se les va a dar una indemnización aún mayor. Existe una tablita, unos datos que son, ¿cómo decirlo? Que el IMSS y pues como tal la Secretaría de Salud como que postularon que mencionan el tanto por ciento que se debe de indemnizar al trabajador dependiendo del accidente que haya sufrido. Solo que no encontré pues como tal tablitas o algo así para colocarlas, pero lo menciona la ley federal del trabajo. Y dentro de lo que pude observar es que en las amputaciones o las pérdidas de extremidades son de las que tienen un mayor porcentaje de indemnización, de hasta el 90%. Y también si el patrón se niega a realizar la indemnización, se puede aumentar en un 25% como pues a tipo de multa sobre la indemnización del trabajador. También si existieron pues accidentes de manera anterior al sucedido y este patrón no ha corregido, no sé, se cayó una pared, le cayó a un trabajador, ¿no? Y posteriormente sucede lo mismo, también esto indica que pues el patrón no ha estado al tanto de todos esos riesgos y también se le va a aumentar en un 25%. También si los trabajadores pues le hacen saber que existe tal riesgo, que tal cosa es peligrosa para su labor y no hace caso, también se le va a aumentar en un 25% la indemnización que debe de dar al trabajador. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la duración de esta va a depender de ella si es una incapacidad temporal o una incapacidad permanente o si pues sucedió la muerte. Si tenemos una incapacidad temporal, esta se va a dar mientras subsista la imposibilidad. Si tenemos una incapacidad permanente parcial, el pago se va a dar, como ya les había comentado, pues basándonos en el porciento que va a estar fijado en la tabla de evaluaciones de incapacidades. Si tenemos una pérdida absoluta de las facultades o de las aptitudes, la indemnización se puede aumentar hasta lo que sería una incapacidad permanente total. O sea, se le puede dar al paciente, se puede indemnizar
como se indemnizaría a un paciente que tuvo una incapacidad permanente total. Y si tenemos una incapacidad permanente total, que va a ser en las que se va a dar una indemnización mayor, exceptuando la muerte, se mencionaba en la ley que se deben de indemnizar con un total de 1,095 días de salario. Como ya les había mencionado, pues basándonos en el salario de este trabajador. El siguiente, por favor. Y en caso de muerte, se tienen que dar 2 meses de salario en concepto de gastos funerarios. Y aquí se va a indemnizar por 5,000 días de salario. Es como pues el caso mayor, ¿no? En el que se va a dar de indemnización. Y este se le va a dar a las personas que dependan económicamente, igual como ya les había mencionado, pues del trabajador. La siguiente, por favor. Y bien, pero va a haber excepciones. El patrón va a quedar, pues, exceptuado de las obligaciones de dar la indemnización si el accidente ocurrió dentro de las siguientes circunstancias. Si el trabajador se encontraba, pues, bajo un estado de embriaguez, o si consumió narcóticos, drogas, si, pues, el accidente fue ocasionado intencionalmente, y si este fue también, pues, producto de una riña o de un suicidio, aquí no se va a dar indemnización, aquí va a quedar el patrón o la institución para la que labore, va a quedar, pues, excepto de darla. La siguiente, por favor. Y bien, dentro de una anterior, por favor, creo que se pasó una. Ahí está. Dentro de las obligaciones que van a tener los patrones o la institución para la que laboren los trabajadores es, pues, tener a la mano, a la disposición, medicamentos, material necesario para, pues, dar primeros auxilios. También, si tiene a su cargo a más de 100 trabajadores, debe de contar con un establecimiento de enfermería que, pues, cuente con lo básico, con personal de salud para brindar la atención. Y si cuenta con más de 300 trabajadores a su cargo, se debe de instalar un hospital. Bueno, así lo manejaba la ley. Se debe de instalar un hospital, pues, ya con muchos más servicios y con mucho más personal. Y también, estas instituciones deben de tener contrato con hospitales que se encuentren cerca al sitio del trabajo, por si tenemos accidentes que requieran atención, como tal hospitalaria, se pueda realizar un traslado, pues, de manera rápida y se puedan prestar los servicios. Y también, en caso de que exista una muerte, el trabajador o la institución, pues, va a estar obligado de dar aviso a las autoridades. La siguiente, por favor. Y dentro de las obligaciones que vamos a tener de los médicos que laboran en las empresas, pues va a ser que estos certifiquen si el trabajador va a quedar capacitado o incapacitado para realizar su trabajo. Esto después de un accidente o cuando ya terminó este periodo que se dio como de incapacidad. También, pues, estos deben de omitir su opinión sobre el grado de incapacidad. Deben de expedir certificados de defunciones en caso de, pues, de que existan muertes. Y el médico va a ser asignado por el patrón o por la institución. Y si el trabajador está inconforme, si no le parece, si hay cualquier diferencia, pues puede comentarlo con la institución o con el patrón y se le puede cambiar, pues, al médico. La siguiente, por favor. Creo que no cambia. Y bueno, lo siguiente es hablarles un poco acerca de la epidemiología de estas enfermedades y accidentes de trabajo. Y vamos a tener la diferencia entre ambos, pues las enfermedades van a tener, primero que nada, una incidencia, pues, a la cronicidad, y los accidentes van a ser en agudo. Los más importantes y los que van a representar la mayor carga social en el plazo agudo por su incidencia elevada anualmente son los accidentes de trabajo. De ellos, son un total de 394,000 o más accidentes al año registrados en 2019, según el Instituto Mexicano de Seguro Social, y de ellos, 2/3, como podemos observar, correspondieron a, fueron sufridos por hombres. Los accidentes más comunes incluyen la lesión por esguince, luxación o fractura de tobillo, la lesión por esguince, luxación o fractura de muñeca y la lesión por eventos de aceleración-desaceleración como el esguince cervical, así como las lesiones abiertas en
nuestra pierna. Bien, en la ley agrupaban, hicieron, pues venían una división de 8 grupos de enfermedades que son consideradas como enfermedades pues de trabajo. Venían en un grupo las neumoconiosis o las enfermedades pues del árbol traqueobronquial. En estas pues se tomaban en cuenta las enfermedades o a los trabajadores que se vean afectados debido a la inhalación, ¿no? De polvos o de ciertas sustancias, dependiendo en la industria en la que laboraran. De ejemplo de estos tenemos a las tabacosis, a las vagasosis, o sea, dependiendo de a lo que se encuentren expuestos, ya sean carpinteros, madereros, ebanistas o trabajadores de la industria papelera. También pues vamos a tener las oftalmopatías, y dentro de las oftalmopatías se llegan a mencionar ciertas también por exposición a productos derivados de la industria en la que labore el trabajador. También vamos a tener dermatosis. Dermatosis llegaban a mencionar por acción de calor, trabajadores en herreros, en fundidores, en caldereros, fogoneros o en horneros o en panaderos, o sea, en trabajos en los que se encuentren expuestos a altas temperaturas. También pues existen dermatosis por bajas temperaturas, perdón, en los trabajadores que se encuentran en cámaras frías, en la fabricación y en la manipulación de hielo. También infecciones, dependiendo pues en la industria en la que laboren, ya sean carniceros o llegaban a mencionar aquí a los trabajadores de la salud, pues que están en contacto frecuente, ¿no? Con personal que puede estar infectado. Y también por contacto con productos biológicos para los trabajadores de las industrias farmacéuticas o químico-biológicas, los factores mecánicos y de ambiente de trabajo en los que se incluyen los traumatismos, el cáncer también, y pues las enfermedades endógenas. Dentro de estas enfermedades endógenas las entendí como enfermedades crónicas que se van a generar debido pues, al tiempo prolongado o a todo el tiempo que trabajó el trabajador en esto, como sería sordera, afectación también de las cuerdas vocales como en cantantes, en profesores, o sea, dependiendo de a lo que se encontrara expuesto o de lo que hiciera durante su vida laboral. El siguiente, por favor. Y finalmente aquí les traigo una pregunta de reflexión. ¿Todos los trabajos son igual de riesgosos? Y probablemente la respuesta sea, y de hecho es, no. No son todos los trabajos igual de riesgosos. Los trabajos más riesgosos pues son aquellos que involucran mayor actividad física o el uso de técnicas que requieran instrumentación. Así pues, la ley del Seguro Social establece que existen 5 clases de trabajos y según estos va a existir una denominada prima de riesgo que va a ser aplicada a los patrones con intenciones de reducir los riesgos en estas áreas. Los de clase 1 pueden ser incluidos los trabajadores de la acuicultura y los vendedores en general, cualquiera que se dedique a la compra-venta. En la clase número 2 vamos a tener a cualquier cazador, a las personas que confeccionan el vestido, por ejemplo. En la clase número 3 ya hablamos de las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería, actividades de campo y en espacios abiertos. Y llegando a la clase 4, pues ya entran las actividades extractivas y directamente de recursos y materias primas, como sería la extracción de petróleo o bien la fabricación de vidrio por la exposición al calor, como mencionó Natanael. Y finalmente de clase 5, pues se considera la extracción de minerales por los riesgos de la profundidad, los cambios en las presiones, el riesgo de derrumbes, de traumatismos, etc. Y la producción de azúcar, porque como sabemos, esta industria azucarera, pues normalmente ha estado vinculada con trabajos excesivamente desgastantes para todo nuestro sistema musculoesquelético. Y como les decía, lo que les mencionaba acerca de la prima, pues esta es una medida porcentual de las ganancias netas que tuvo un patrón al final de un año, que van a ser descontadas precisamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, o como
una penalización por la presencia de estos riesgos en estas industrias, pasando del 0.5% en las industrias de clase 1 hasta el 7.5% en las industrias de clase 5. Esto ha sido todo de nuestra parte. ¿Alguna duda, comentario? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Yo tengo una duda. Bueno, con respecto a el- los contratos verbales orales, que, bueno, estos no sé si estén prohibidos o qué pasa con ellos cuando se evita a veces que la persona o el trabajador llegue a generar una antigüedad que amerite jubilación. Actualmente hay algunos trabajos que pues hacen que los trabajadores firmen a cada rato como que sus contratos, incluso pues para evitar que se genere una antigüedad. Entonces, ¿eso estaría como que prohibido? Hmm, Bueno, esa es una interesante pregunta. De hecho, recientemente llevé un caso que era justamente de esto. A la persona la contrataron de forma laboral y se le pagaba para evasión fiscal de forma en efectivo, se le pagaba una parte de su quincena y en depósitos se le hacía otra parte de su quincena. Obviamente era el mínimo. Cuando esta persona que hizo, bueno, fue despedida y queríamos comprobar, solo hubiéramos podido comprobar lo que es la parte que le depositaban, porque se lo depositaban por concepto de nómina, era también con lo que contribuían para el Seguro Social, el Infonavit y otras prestaciones de ley. Esta persona podía comprobar su antigüedad solamente por esos pagos, pero no tenían todo el tiempo. Pero teníamos lo que son testigos, teníamos, esta persona tenía correos electrónicos. Entonces, nosotros nos podemos basar en todo eso y como les digo, en materia laboral la carga probatoria la tiene el patrón. Entonces, tú le puedes exigir al patrón que te presente el contrato de trabajo. Si nunca hubo un contrato, como por ejemplo en los contratos verbales, el patrón no va a tener que presentar y entonces la falta de contrato, según el artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo, se le atribuye a los patrones, porque en este se tiene que especificar todo lo relacionado con tu trabajo, horarios, días laborales, horarios de comida, el sueldo que vas a recibir, y si no lo tienen, presenta una sanción y se toma como por cierto lo que argumenta el trabajador. Los contratos laborales no están permitidos de forma oral. Estos siempre tienen que cumplir con determinadas formalidades, como por ejemplo, tienen que ser escritos. Entonces, en materia laboral, los outsourcings recientemente estuvieron fungiendo y son los que tienen menos tiempo para no generar antigüedad, pero no son legales en México. De hecho, hubo una reforma recientemente que hace que ya no sean legales y muchas personas estuvieron quejando porque dijeron que daba literalmente al traste con sus negocios, pero es la forma de proteger a los trabajadores que tiene el gobierno, el hacer que sea un trabajo formal en el que puedan generar antigüedad. Y de todas maneras, si tienes un contrato verbal, puedes comprobar alguna antigüedad con correos, depósitos, testigos y la carga probatoria la va a tener siempre el patrón, entonces tú estás completamente protegido. Ok, muchas gracias. Creo que ya quedó más claro. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, ninguna. Oye, pues este tema es bastante importante. Tal vez ahorita no lo vean tan de cerca porque tal vez la situación en la que estén no sea directamente en una cuestión de trabajo, pero dentro de un año, más o menos, ya estarán en una situación laboral. Entonces, tengan en cuenta todos estos conceptos que se están mencionando aquí, porque para entrar en una zona de irregularidades como es el internado y la residencia, en las que todavía no está completamente dilucidada si siguen siendo estudiantes, digamos, en la residencia, o si ya son trabajadores. Entonces, todavía esto estaba, creo que en proceso de legislación, no sé cómo vaya esto, pero sí constituye una irregularidad en tanto a la figura legal que tienen los residentes y también durante el internado, al ser todavía de pregrado, también tienen que separar esa
esa figura jurídica que tienen ustedes, así que ténganlo muy en cuenta. Entonces, ¿no hay ninguna duda, comentario, algo? ¿Todo les quedó claro? ¿No? Sí, doctora. Todo bien. Vale, pues muchísimas gracias, licenciada. Fue todavía muchísimo más claro. Yo creo que fue bastante agradable tener su participación, además de que bastante clarificatoria, porque realmente este es un tema que nosotros médicos no lo vemos, sinceramente. Nadie nos lo dice y no nos enfocamos en ello tampoco hasta que estamos trabajando. Entonces fue bastante claro, muchas gracias. Y pues ya con eso terminamos con ustedes, chamacos. Ahora sí que pueden irse tranquilamente a vacacionar. Tú te vas a trabajar todavía. Quedaba pendiente nada más la fecha de su examen. Sí, tristemente los tengo que evaluar. No sé si ustedes ya hayan contemplado una fecha dentro del mes de abril. Me van a decir que a final del semestre, porque entonces sí ya salimos mal. ¿Algo?